Y ahora, bueno, es un honor, de verdad, presentarles a la doctora y profesora Karen Spruitt, que les va a hablar sobre la respiración durante el trastorno de sueño y cómo tiene un impacto negativo en el desarrollo infantil. Y bueno, de hecho, esa es la pregunta. ¿Será que lo tienes? Sí, no, tal vez. Bueno, y tendremos la oportunidad de escuchar al respecto. La doctora Karen viene de Bélgica y bueno, eh, Karen eh, ha estado viajando en todo el mundo, en donde ha trabajado en psicología, en neurología, y ha tenido un tiempo maravilloso trabajando con niños con trastornos del sueño y con trastornos del desarrollo, de modo que es muy importante para nosotros poder tenerla con nosotros el día de hoy en los Froggy Days. Así que bienvenida, Karen, y muchas gracias por estar con nosotros. Eres la profesora y doctora Karen Spruitt y estaba estudiando en la Universidad de Bristol en Bélgica antes de trabajar en la Universidad de Chicago, ¿verdad? En la Universidad Downtown de China también. Y por último, bueno, pues te agradecemos mucho porque estés en nuestro país en este primer congreso. Ahora ya te encuentras trabajando en París, en donde pues te pido que empieces tu presentación. Nos vemos, me parece, muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo al doctor Felus por la invitación a presentar en su conferencia por este maravilloso equipo que permite que pueda yo compartir mi presentación con ustedes. De modo que mi presentación el día de hoy será sobre la respiración durante el trastorno del sueño y el impacto que puede tener en el desarrollo infantil. Entonces, bueno, mi primera diapositiva presenta el diseño y el panorama general del sueño. Y a modo de breve introducción, vemos cómo juega un papel importante en el desarrollo del niño. Después me enfocaré en el espectro de la respiración en el trastorno del sueño y también hablaré sobre un resumen de estudios que examinan el impacto de la respiración en el trastorno del sueño y cómo la función motriz, sensorial y cognitiva se ven afectados en el niño, así como la conducta y el aspecto socioemocional. Y después tendremos unas palabras de cierre, de modo que vamos a empezar. El sueño se define basándose en el movimiento ocular, en el tono muscular y en la función cardiorrespiratoria. Y basándonos en estos parámetros, vamos a dividir el sueño en etapa 1, etapa 2 y etapa 3, así como el sueño REM y que abarca las tres etapas del sueño, que está caracterizado por un movimiento ocular lento, una reducción de tono muscular y una respiración lenta pero estable. Y vemos después que tenemos la etapa REM como tal, la cual es paradójica, ya que aquí tenemos un movimiento ocular rápido, así como la ausencia de tono muscular y de una respiración y una función cardiovascular irregular. Eso es posterior a la etapa NREM. Entonces aquí podemos ver las diferentes etapas que les comentaba del sueño, así como la etapa REM. Y cuando estamos en esta etapa, los componentes no se desarrollan como en una estructura del sueño adulta, de modo que el neonato tiene un sueño activo, que es el precursor del sueño REM, y un sueño activo blanco que está antes del no REM. Y estas imágenes muestran cómo el sueño se desarrolla en las primeras semanas, así como en los primeros meses, de modo que si vemos aquí a las 15 semanas, tenemos líneas oscuras que se consolidan cada vez más en el periodo de sueño, en el periodo nocturno. Las rayas blancas representan el periodo consciente, de modo aquí tenemos una estructura que consolida el periodo nocturno, mientras que el blanco, ese es el espacio negro, y el blanco, el periodo de día. De modo que aquí en la parte de la derecha de esta imagen podemos ver alrededor del 62% del tiempo que los niños pasan durmiendo en esas 15 semanas, lo cual muestra que en estas primeras semanas y meses de vida,
mucho sucede en el sueño del niño. De modo que estos elementos de la estructura del sueño adulto empieza a surgir y podemos ver en las primeras semanas y meses que la característica de la etapa 1 hasta los 3 meses realmente empieza a aparecer en este estudio y de longitud de onda que dura alrededor de 6 semanas o 9 semanas en donde empiezan a aparecer estos cambios que muestran conexiones corticales en el cerebro y en la base del cerebro y que nos permite ver los diferentes aspectos complejos que muestran que del cerebro se está desarrollando y muestra obviamente el ciclo de sueño y su estructura. En estos 6 o 7 meses empezamos a ver este sueño más profundo que es la etapa 3, así como el sueño REM. Esta estructura desarrolla y se establece a lo largo de las principales semanas y meses de vida. Y es muy importante recordar que estas características están relacionadas al desarrollo de cada niño. Y aquí tenemos una diapositiva que muestra que la proporción o el porcentaje de sueño infantil como adulto en cuanto a las etapas REM y no REM se desarrollan también a lo largo de la vida. De modo que si pasamos aquí 50-50% en el sueño REM y no REM, pues los estudios muestran que durante la niñez tenemos una reducción en el sueño REM o en el no REM. Y esto si se da en la etapa de formación y de desarrollo del niño, puede tener efectos negativos. Y lo que podemos ver también es que en los primeros años las siestas van a reducirse y lo que también vemos como resultado es que cambia la presión, de modo que como neonato tenemos aquí en las líneas blancas y oscuras que tenemos un periodo de conciencia que será seguido por un periodo de sueño, porque tenemos este progreso que nos lleva al desarrollo total y a la completa madurez del sueño en el niño. De modo que estas características son muy importantes, debemos mantenerlas presentes para saber cómo se desarrolla el sueño y cómo se relaciona además al desarrollo del niño el sueño nocturno. Así que esto es una gran preocupación para las cuidadoras de la salud y es por eso que se las muestro aquí para que puedan ver el desarrollo típico de un niño. 20 o 30% del niño va a experimentar problemas de sueño o también sus padres van a mencionar su preocupación al respecto. Y tenemos también que niños con desarrollo típico tienen mayor porcentaje de problemas. Y por otro lado, cuando los niños superan estos problemas del sueño a medida que crecen, pues vemos que no es el caso para todos. De 30 a 40% de los niños tienen este problema persistente y llegan hasta la edad adulta con él. Y podemos ver obviamente problemas de desarrollo incompleto debido a esto. De modo que en estos años los estudios muestran cada vez más que una mala calidad de sueño, como sea que se defina, afecta de forma adversa el desarrollo del niño. De modo que podemos concluir que el sueño es el aspecto más ignorado de esta idea. Aquí también vemos nosotros una introducción de los problemas de sueño más comunes que podemos ver, por ejemplo, como una respiración pesada. También aquí, ¿qué es lo que pasa? El elemento principal es el control de la ventilación y también el cerebro va a recibir también una información de los receptores motrices, también de otro tipo de actividades quimorreceptores, también del abdomen y también, por ejemplo, cuando te echas un clavado a una piscina o una alberca, puedes aguantar la respiración y esto de cierta forma va a llevarnos también a una
respiración más coordinada también aquí. Entonces vamos a tener un ritmo de nuestra respiración. Es muy importante porque nuestro tejido va a requerir de un equilibrio entre el oxígeno y dióxido de carbono. Este equilibrio es muy importante para el tejido y también si hay algún tipo de dificultad en ese tipo de coordinación de la respiración, entonces también nosotros podríamos hablar de dificultades, tales como algún tipo de apnea obstructiva del sueño, o de también hay algún tipo de ausencia o falta de flujo en las vías respiratorias, tal vez vamos a ver movimientos de respiración que pasan desde el pecho hasta el abdomen. También vamos a tener un esfuerzo respiratorio continuo. El peso también, por supuesto, de cierta forma va a generar una dificultad en el proceso de respiración. La apnea central es donde también tenemos una ausencia de flujo de aire. También vamos a tener nosotros una ausencia de esfuerzo respiratorio. No va a haber este esfuerzo y tampoco va a haber obstrucción de las vías respiratorias. Entonces también aquí en la apnea combinada es una combinación tanto de la apnea central como obstructiva. También aquí vamos a ver nosotros que vamos a seguir nosotros en estos movimientos tanto del pecho y el abdomen. Vamos a tener este tipo de respiración que también es muy importante para las apneas que tenemos y que también ocurren de manera sucesiva hasta llegar nosotros a este tipo de respiración más específica. Entonces estos ejemplos que también tienen este tipo de dificultades en el control también de la ventilación. Específicamente, ¿qué es lo que ocurre con esta espectro, esta gama que tenemos en la respiración de estos trastornos del sueño? Primero tenemos una normal, como parte de este síndrome de Pickwickian o Pickwickiano. También aquí vamos a tener que tenemos ronquidos primarios con mayor esfuerzo, donde también nosotros podemos ver que también va a generar, también por supuesto, en otras áreas, también vamos a ver nosotros un esfuerzo respiratorio, donde vamos a tener nosotros un esfuerzo respiratorio que se relaciona también un poco con este tipo de picos relacionados. Entonces también tenemos una hiperventilación. Tenemos aquí anomalías de intercambio de gases. Normalmente no tenemos ni la hipopnea ni la apnea. No tenemos el trastorno de la apnea, ya sea que sea de manera parcial o completa la obstrucción a través también de la hipercapnia o también este tipo de picos respiratorios. También vamos a tener nosotros estos trastornos que también nos van a llevar a este tipo de obesidad. Durante todo el espectro también vamos a ver nosotros el grado también de obstrucciones que podemos tener, sobre todo en la ventilación, que estamos viendo también aquí, cada vez es más difícil. A eso le llamamos nosotros el espectro que tenemos también aquí de este síndrome. Aquí los indicadores más comunes, también que se ha utilizado también aquí. También aquí ha sido también el indicador también de un trastorno, que es la hipopnea de la apnea, que también lo generó Cristian, también es una persona muy, muy buena, Cristian Diminó, y quien también utiliza este índice también para diagnosticar todo ese tipo de trastornos de la respiración. Tenemos aquí un nivel 1 para menores o para niños, es normal, pero en cuanto aumenta y sube a más de 5, también esos trastornos del sueño también se toman en cuenta. También, ¿qué es lo que pasa con otros indicadores? Tal como la hipopnea obstructiva también aquí. También potencias apneas. También tenemos nosotros el índice de apnea central, que se centra también en estas apneas. También tenemos nosotros aquí también este índice de trastorno respiratorio, que lo vemos también respecto a la respiración. También nosotros podemos ver aquí las caídas también en esta saturación durante el sueño. También aquí tenemos entonces los elementos de diagnóstico. También tenemos otras funciones clínicas que son muy importantes para el diagnóstico de esta respiración en los trastornos del sueño. También pasa a los ronquidos, que son más de 3 veces por la noche. También, por supuesto, que también la cuestión de los gases o la cuestión de la respiración que va a generar la apnea. Tener boca seca, también dormir en el día. También son problemas o las razones por las cuales se puede presentar esto. Es que tenemos aquí funciones clínicas, también aquí tenemos también este trastorno que tenemos. Son varios síntomas donde tenemos nosotros que
también tener este tipo de selección también a partir del, también como tenemos como parte de estos puntos, tenemos también aquí los elementos craneofaciales también aquí que nos ayudan de cierta forma a poder ver ese tipo de trastornos. También aquí nosotros vamos a ver que tenemos distintos indicadores que los médicos también de cierta forma van a registrar también aquí y también para la gravedad de este tipo de respiraciones mientras se duerme. También qué es lo que ocurre con este libro de estudios, que vemos también nosotros varios cuestionarios, también es muy común ver a los cuestionarios también aquí en la literatura, pero también tenemos nosotros a partir también de los trastornos que vemos, también uno que también vamos a ver aquí para validarlo también, también con estos trastornos como la apnea del sueño. Y por supuesto que hay que hacer preguntas, sobre todo para ver qué tipo de análisis o controles podemos aplicar. También aquí tenemos, por ejemplo, qué lo pasa, como ya decimos, con los ronquidos, con respiración bucal. Y bueno, se tiene que respirar todos estos cuestionarios para ser mucho más exhaustivos. También qué es lo que pasa con algunos números. También tenemos nosotros aquí la tasa de prevalencia, también se calcula en un 15 a 30%, donde también la apnea del sueño es del 1 al 5%. También aquí tenemos que también tenemos una escala de estudios epidemiológicos mucho más grandes y también en cuanto también a los niños que son obesos, hay la prevalencia también de esta apnea del sueño es mucho más elevado, más o menos de un 36%. También aquí vamos a ver que es muy común que también un niño de 8 a 10 años también van a tener este tipo de problemas de ronquidos, de respiración por otros aspectos morfológicos, también como parte de este aspecto del tejido, así como en otras áreas. Entonces tenemos estas áreas donde también tenemos que nosotros verificar todo esto como parte de esta gama. En cuanto a las tasas de prevalencia, tanto para niños como para niñas, vamos a ver que depende mucho también de la historia familiar, de si tienen algún tipo de antecedente, por ejemplo, de apnea del sueño, ronquidos, alergias, exposición al tabaco, algún tipo de prematuridad, también algún tipo de característica antropométrica, algún tipo de obesidad y también los rasgos craneofaciales. También hay un riesgo mayor para aquellos que son tanto asiáticos como afroamericanos y también me gustaría aquí destacar que también en este tipo de incapacidad mental también podemos tener síndromes que van a afectar también los aspectos craneofaciales. Los trastornos, por ejemplo, el sueño también aquí, por supuesto que son muy importantes, y no solamente porque los números son más elevados, sino porque también para la siguiente parte tenemos también el impacto, sobre todo para este desarrollo. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Viene el niño que se le haga, o niña que se le haga una evaluación de electrodos, lo someten a este ecocardiograma. También aquí vemos también nosotros la respiración para ver la saturación también. También aquí podemos ver que también tiene, también aquí podemos ver el abdomen también aquí. Y también aquí lo que nosotros vemos aquí, también ese tipo de apnea obstructiva aquí en la parte superior. Aquí en la parte inferior tenemos las caídas en cuanto a la saturación. En cuanto a los factores etiológicos, tiene una patencia de las vías respiratorias superiores reducida. También tiene una colapsabilidad mayor relativa a la obstrucción. Hay un tono menor. También tenemos funciones anatómicas en las vías respiratorias superiores. Hay inclusive
Entonces esta patofisiología también nos lleva a ver cuáles son los parámetros que también inciden en el verdadero impacto de esta respiración. También al momento de tener este tipo de activaciones a partir del sueño, porque también esto va a generar también que se duerman durante el día. Entonces se va a tener una hipoxia intermitente, hay una caída también de oxígeno, por supuesto que también va a generar también cambios vasculares en el cerebro y también vamos a tener nosotros la hipercapnia, también es una cuestión que ya mencionamos. Entonces, bueno, básicamente todo esto es algo que tomamos en consideración y es una disrupción también de nuestra ventilación, justamente justo por este tipo de activaciones repetidas, pero no solamente es la reputación, sino también es que el sueño sea un poco más breve. También vamos a ver entonces este tipo de activaciones se va a ser un poco ineficiente y como resultado también puede tener tal vez un tipo de calidad completa también aquí. Todos los tejidos también, por supuesto que tienen que tener este oxígeno bien equilibrado en el cerebro. Después de 10 minutos también puede ser algo que se presente. Entonces, bueno, también es muy importante también tener esto, por supuesto, tomado en consideración para los problemas de respiración. De momento, todavía no podemos nosotros identificar cuál es la movilidad o qué déficit se va a relacionar con qué específicamente, con qué mecanismos podemos tener, también más recientemente. Entonces, lo que sí sabemos, y también lo vamos a ver en otros prospectos, es que también tenemos este tipo de trastornos del sueño y respiración, lo que nos lleva a ver es que hay un riesgo mayor de desarrollar un síndrome metabólico. Aquí, como lo muestra esta diapositiva, es diabetes tipo 2, trastornos cardiovasculares que se generan. Entonces, específicamente para los niños vamos a ver una reducción también aquí en el crecimiento, también aquí, sobre todo para la obesidad, también para la consecuencia cardiovascular. Y aquí la mayor también aquí de hipoxia, también inflamación, no va a tener esta desregulación también de la glucosa, los lípidos o el riesgo también de la inflamación. Entonces, una desaturación, el hecho de que va a ser repetitivo o que continuamente vamos a estar así en el sueño y específicamente también va a estar en el sueño REM y no solamente para la reputación, sino para la adoración, también de la apnea y también es para los tejidos y para nuestra salud. Entonces, el problema es que es mucho, mucho más complejo, como ya lo mencionamos, porque tenemos también aquí este sueño fragmentado. También tenemos nosotros aquí datos, o también tenemos nosotros, por supuesto, este tipo de problemas también aquí en el sueño. Aquí la línea roja también es para la obesidad. También tenemos un menor tiempo, también, por ejemplo, en el sueño. También tenemos aquí ciertos cambios en, con base en la variabilidad también aquí. Vamos a ver la variabilidad quizás en los fines de semana. También aquí, también sobre todo para poder nosotros hacer un lanzamiento, también sobre todo en la noche, con algunas capacidades que debemos nosotros tener del sueño, también sobre todo cuando los niños tienen algún tipo de nivel de triglicéridos más elevado, lo cual puede también aumentar inclusive la situación cardiometabólica. También es mucho más complejo, normalmente también esto afecta la cuestión de la salud, también tenemos el desarrollo cognitivo y también es otra situación particular, es este trastorno que tenemos también nosotros para esta situación o es para un niño con sobrepeso tal vez, lo que va a generar también este trastorno en la respiración. Entonces, ya hice yo este módulo también aquí para ver los vínculos entre los tres componentes también aquí, para nosotros esperar la parte de la cuestión de la cognición y también para poder medir, para poder cuantificar el impacto
sobre todo para esta relación. Entonces, desde este punto de vista, también aquí nosotros vamos a ver que el peso sí sería una especie de mediador. También sabemos nosotros que para el futuro también aquí es una cuestión muy importante, sobre todo para lo que vemos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Si el niño se hace obeso, ¿qué es lo que ocurre? Habría que ver cómo el peso de un niño también empieza a tener una mediación también aquí para aumentar nosotros el impacto negativo, también sobre todo para la cognición. También aquí tenemos la misma medición. También aquí para ver cómo es que este tipo de trastorno de la respiración se ve medido de esta forma. Entonces, aquí la conclusión es que el impacto negativo aumenta como 30 a 40% para los niños que tienen un trastorno con una respiración muy complicada. Esto me lleva entonces a la parte de la cognición. ¿Qué impacto tiene entonces? Hay unos cuantos estudios también aquí. También aquí lo que estamos tratando de hacer nosotros es simplemente reducir aquí, de alguna forma hacer un resumen de 20 años de literatura, donde estamos viendo las partes que están vinculadas para un desarrollo también mucho más típico. También sabemos que los psicólogos tratan de cierta forma de incluir una puntuación en relación con una población, también que se encuentre en la zona de esta curva de Gauss. Aquí hay estudios que también ver las apneas del sueño obstructiva, sobre todo para especificar este síndrome de la apnea del sueño. Tenemos varios estudios que ven el, a los niños que tienen este tipo de trastorno típico en comparación que también tienen inclusive más ronquidos durante este periodo de la apnea del sueño. Si resumo estos estudios, bueno, vamos a ver aquí en cuanto al desempeño también intelectual. También aquí podemos ver que también para los que están en preescolar también van a tener un impacto negativo de esta apnea obstructiva del sueño. Y también aquí nosotros vamos a ver en la cuestión del idioma, también como parte también de la función ejecutiva, también para el desempeño. En ocasiones tienen inclusive también un desempeño menor o subestándar en comparación con la desviación estándar. Y en comparación con la población típica, también tenemos un desarrollo típico si comparamos aquellos que tienen todo este espectro para los niños que se encuentran en un desarrollo cognitivo, sobre todo aquellos niños que se encuentran en edad escolar, para el desempeño también aquí. También aquí va a tener un impacto, sobre todo. Entonces hay que tomar en cuenta que este es el espectro que tenemos. También pasa, por supuesto, del espectro que hablábamos nosotros de ronquidos para establecer el sueño. Entonces, en cuanto a la cuestión del idioma, aquí estas cuestiones no son muy claras. También tiene un impacto mayor. También aquí para la función que nosotros tenemos. En cuanto a los niños también preescolares, este estudio lo que nos muestra es que se habla desde los ronquidos hasta la apnea del sueño obstructiva, así como también aquí la actividad de la memoria también es muy importante. También aquí, bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros observamos a un niño durmiendo, bueno, sabemos que se encuentra en la etapa de aprendizaje en la escuela. Aquí también nos habla sobre el desempeño cognitivo promedio, que seguramente sí va a tener un impacto en su desempeño escolar. También esto nos va a mostrar que en la parte izquierda de la gráfica va a ser peor para aquellos que tienen esta respiración provocada por trastornos del sueño. También aquí nos muestra todos los aspectos en la escuela, ya sea la cuestión de matemáticas, ciencias, todos los aspectos donde va a tener un gran impacto porque tienen un desempeño menor. Entonces, también tenemos que como profesores hay que nosotros dar un vistazo a este tipo de desempeño cognitivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el menor o el niño no va a tener una respiración normal, va a parecer como que está jadeando, como que le cuesta trabajo respirar. Y hay que tomar en cuenta este tipo de factores antes de poder nosotros capturar más información, que tal vez ese niño va a tener problemas de conducta, escolares, de atención, de desempeño y puede también, por supuesto, que afectar su aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa con este funcionamiento también aquí? También aquí lo que nosotros vemos es que tenemos este espectro también aquí.
también es respecto a la parte visoespacial, también tenemos esos puntos. También especialmente también cuando tenemos nosotros a niños en edad escolar, podemos ver que se les pueden presentar estos problemas. Nuevamente, bueno, vamos a ver aquí ciertos hallazgos que tal vez no son tan coherentes entre sí, pero sí nos muestran ciertos valores. Entonces, bueno, la diversidad de estos estudios también de cierta forma dificulta que lleguemos a una sola conclusión. ¿Qué es lo que pasa con la conducta socioemocional y los problemas en este sentido? Tenemos muchos estudios, especialmente en cuanto a los cuestionarios, a cómo se internalizan, cómo se externalizan, la resolución de problemas también, para cierta ansiedad, también campañas somáticas, también para ciertas quejas comunes, por ejemplo, de déficit de atención, hiperactividad también para los niños que se encuentran en edad preescolar. Y también aquí los estudios han demostrado que después de que se les retiren, por ejemplo, las amígdalas, también se empiezan a presentar todo tipo de quejas conductuales, tanto por parte de los papás como de los niños. También aquí sabemos que hay todo tipo de irritabilidad, agresividad. También pueden estar bajo la influencia de ciertas otras circunstancias. Entonces aquí varios estudios que también nos muestran cómo se tiene esta apnea del sueño y cómo se tienen también estos ensayos clínicos también en los Estados Unidos, porque hay todo tipo también de selección, simplemente para determinar cuál ha sido el impacto de todo esto y cómo es que resuelve ese tipo de tratamiento a los pacientes de ese tipo de trastornos del sueño en cuanto a los aspectos cognitivos. Y en los últimos años también tenemos una terapia bien funcional también que está aumentando el número de publicaciones también. Y sí tiene un impacto también en la hipopnea, también genera todo tipo de saturación, mejor de saturación también de los tejidos, porque también afecta a la respiración por la boca. Nuevamente el estudio nos muestra otros tratamientos. En ambos tipos de estudios también se destaca la importancia y la eficacia y nos lleva también a aspectos más definitivos. Entonces esto me lleva a concluir nuevamente. Les puedo decir sí, no, quizás. Aquí vamos a hacer una pequeña encuesta. Si la respuesta es sí, ojalá que los haya convencido respecto de esta interrelación con la obesidad, con el sobrepeso, porque una consecuencia, bueno, sigue siendo la misma que vamos a tener nosotros. Por supuesto que este tipo de síndrome cardiometabólico, que no se les olvide, que también puede generarnos un mal desempeño. Pero sí, bueno, tienen ahí, sobre todo para también tratar de absorber también este tipo de periodos políticos, también para ese tipo de infancia, también sabemos que es algo que no podemos omitir ni ignorar. También de cierta forma tenemos que mejorar también nosotros el nivel cognitivo y conductual después del tratamiento. Entonces muchos van a decir que sí. Por otra parte, bueno, hay unos que quizás puedan decir que no, porque no podemos decir que esta respiración, en el caso de trastornos del sueño, podría ser algo que tuviera un resultado negativo. Entonces, inclusive los dominios más importantes, también aquí nos lleva a ver también el lenguaje, la atención, la función ejecutiva, y también otros aspectos mucho más difíciles también que podemos ver para el desempeño. Entonces, ¿por qué es tan difícil que nosotros de cierta forma podamos verdaderamente identificar estos parámetros de estos resultados en particular? ¿Por qué? Porque estamos nosotros también de alguna forma enfrentando este tipo de desafíos, también en el momento de ver este desarrollo. Y la razón principal también aquí es que, bueno, tenemos también nosotros estas relaciones dependientes. Y también nos lleva también, por supuesto, a tener una atención mucho más específica, sobre todo para cuando se tiene una zona gris, también para tener aquí inclusive
apnea, apopnea también como parte de la relación. Y es algo que tal vez también podría ignorarse. También para ver un componente también de ese tipo de procesamiento también de información. Para ver todo tipo de actividades también que de cierta forma también están aquí cambiando nuestro proceso de información. No es tan específico esta cuestión cognitiva. Tal vez también se han generado muchos más resultados. Entonces, con esto me gustaría simplemente concluir mi presentación y les quiero agradecer nuevamente a este excelente equipo. Muchas gracias. Me da mucho gusto que nos hayamos reunido para este tipo de presentación y bueno, pues les agradezco mucho. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, doctora Spritz, por esta maravillosa presentación. Fue todo un gusto tenerlo aquí, por haberle dado la bienvenida, escucharlo también aquí en esta sesión de Froggy Mao. También aquí lo que vemos en el chat es que está teniendo mucho éxito también aquí. También, bueno, lo malo es que no tenemos aquí a la doctora Spritz en vivo, entonces vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas después, como ya les había comentado, en el grupo de Facebook nuevamente. Bueno, queremos agradecer a los participantes y les queremos invitar a que se unan al grupo de Facebook. Y bueno, Karen Sprit va a meterse a ese grupo para responder a sus preguntas porque fue todo un gusto haberla tenida. Y también, bueno, esperamos que se pueda seguir trabajando en los proyectos que tienen que hacer, sobre todo para poder simplemente seguir trabajando con Froggy Mouth para que sigan haciendo sus pedidos, porque es uno de los aspectos más importantes que queremos desarrollar, también para lo que tenemos nosotros aquí. También todo lo que vemos en las ciencias y también para la aplicación de lo que nosotros vemos como parte de la ciencia. Y creo que también aquí tenemos que esto es la aplicación aquí, todos los científicos que tenemos nosotros para ver nosotros